Hola, ¿cómo están amigos? Miren qué bonito lo que vamos a hacer hoy, especial para las diosas, un collar hermoso que partimos desde el hilo que hacemos nosotros, que vamos a preparar nosotros. Miren qué bonito, esto es lo que vamos a hacer, bello, 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 súper original. Ya hemos hecho otro collar, ya en el tutorial se los voy a ir contando y también se los muestro para recordar que si quieren pueden entrar a nuestro canal y buscan ese collar. Pero miren este, no, es lo más divino, divino, divino para verano, para invierno. El tema es hacernos algo original. El hilo lo hacemos nosotros con estos ovillitos, hilos de coser. No, una locura lo que podemos hacer, lo que podemos crear, cuántas cosas podemos hacer para nosotros. Puede ser acompañar este collar con pulseras, con aritos. Bueno, todo va a quedar en las ganas que tengamos de crear para nosotras mismas, para poder vender, porque también los podemos vender, que estos viene re bien en el verano, se usan mucho más obviamente, pero en invierno también quedan divinos y la idea es disfrutar de nuestro tejido y también de un poco de bijú que nos encanta a nosotras las chicas, a los varones también les gusta, pero bueno, en esta ocasión es para nosotras. ¿Qué les parece si ya nos ponemos a tejer esta belleza? Acá les presento todos los materiales y acá lo tenemos más cerquita. Miren qué bonito. Bueno, como han visto, los materiales, hilo de coser. Puede ser también hilo de bordar, porque en el collar anterior, que ahora se los voy a mostrar, miren lo que es esto. Miren qué bonito. No solo para el verano es ideal, se luce mucho más. En el invierno también nos ponemos una remerita, un pullovercito liso, una camiseta. Miren qué bonito para lucir, una polera lisa, y podemos lucir nuestros collares, que nos podemos poner varios. Obviamente el que le gusta, a mí me encanta ponerme de muchos, es lindo. Y les voy a traer para recordarles este otro que también tenemos el tutorial hecho, que es hermoso, el bolón, y también lo hicimos con esta misma técnica. Así que bueno, pueden entrar al canal, lo buscan, y ahora este, que es divino, divino, buscan sus mostacillas, piedritas, bijú de las que les guste, y los colores que más les guste, que ahora vamos a hablar sobre el hilo, que en el otro tutorial también les mostré cómo vamos a preparar nuestro propio hilo para hacer estas maravillas que son obviamente únicas. No vamos a encontrar otro igual, así que eso está muy bueno, a mí me gusta. Siempre estoy ahí buscando. Voy a ver si puedo colgar un poquito más, me estiro un poquito. Bueno, acá les dejo los dos para que lo puedan ver, pero el protagonista es este hoy. Volvemos a los materiales que lo vieron así en un pantallazo y los de coser. ¿Cuántas somos las que tenemos ahí en un costurerito estos hilos que si no los usamos mucho? Pueden ser hilo de bordar también, pueden ser los de cono si tienen más grandes. La idea es buscar una gama, buscar los colores que nos gustan y lo combinamos nosotros mismos. El que voy a hacer ahora es este en tonos verdes. Miren qué belleza, que yo ya lo tengo ahí preparado para mostrarles cómo lo vamos a hacer. Pero miren qué tonalidad encontramos buscando colores preferidos. Acá, por ejemplo, tengo estos tonos azules, son los que hice el collar. Acá tenemos violetas, rosados, miren qué bonito. Y aquí tenemos los tonos bordó, terracota, naranja. Bueno, los tonos los van a buscar ustedes, como por ejemplo una combinación, si no quieren celestes, simplemente rosados, quieren tonalidades azules, buscan varios colores y los van a mezclar. Entre 7, 8 hebritas, ovillitos de estos, vamos a tomar una sola hebra de cada. Si quieren pueden tomar 2, 3 de uno, por ejemplo, van separando y luego lo combinan con otro. Estos son bordo y naranjas, terracota, marrones. Ustedes van a elegir el color preferido, que eso es lo divertido que tenemos en este trabajo. Nosotros mismos preparamos el color del hilo y vamos a disfrutar de nuestros collares que van a quedar únicos. Otra de las cosas que necesitamos son estas piedritas, que las tenemos que enhebrar.
Bueno, yo les muestro. Acá tengo estas que son de vidrio. Son muy hermosas. Son facetadas y esta es tornasolada en verde y transparente. Y luego tengo por aquí toda una mezcla de colores en mostacillones o mostacillas grandecitas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con estas mostacillas? Una aguja, yo tengo esta común, pero me tengo que asegurar que pase por el orificio de estas mostacillas que son más pequeñas y obviamente de estas otras, las que vamos a enhebrar. Porque tenemos que enhebrar con una aguja esas hebras de hilo. Entonces ustedes van a buscar mostacillas, piezas de bijú, lo que más les guste y van a comenzar a enhebrar. Pero antes de enhebrar les voy a mostrar acá. Yo ya tengo mis colores separados. ¿Ven? Y aquí lo tengo enhebrado. Así tienen que lograr enhebrar todas estas hebritas. Si no tienen un enhebrador de estos, que hay comunes, el enhebrador común para enhebrar aguja, ¿cómo lo van a tener que enhebrar? Pueden dividir a la mitad toda esta cantidad de hebras. Aquí hay 7 u 8. 8 hay en total. Entonces dividen 4, pasan el enhebrador, enhebran y tiran. Y luego enhebran las otras 4. El hilo aquí lo van a tirar así hacia abajo y nos va a quedar un espacio. Bueno, en ese espacio o pasamos el enhebrador o pasamos el mismo hilo. Lo humedecemos bien en la punta para afinarlo y hacerle una puntita y enhebramos primero una parte y luego la otra porque son muchas hebras para hacerlo de golpe con un enhebrador. Bueno, eso por un lado. Pueden ser menos hebras también. El hilo les va a quedar un poco más finito. No hay ningún problema. Eso por un lado. Ahora lo vamos a ovillar y ya se los voy a mostrar. Necesitamos una aguja de este tipo de acero o tiene que ser muy finita. De aluminio creo que es hasta el 2 nada más. Así que este es un 2. Puede ser 1,50, 1,75 porque tenemos que buscar una aguja que podamos tejer estas hebras. Con un 2 se teje muy cómodo, así que si pueden, con una de esas. Y bueno, acá les voy a mostrar mi hilo, que lo tengo ahí en un tarrito. Puse todas estos ovillitos y saqué una hebra de cada uno. Acá tengo un cartoncito simple. Vamos a hacer este corte, miren qué fácil. Estos cartoncitos pueden ser los que vienen en las cajas de té, en la caja de algún cereal. Cortan un pedacito, hacen un rectangulito, le hacen esta formita así. Fácil, fácil, fácil. Ahí a ojo, no hace falta, bueno, si ustedes quieren hacerlo todos iguales, lo pueden hacer tranquilamente, ¿viste? Se hacen un moldecito y hacen todos iguales. Una vez que hicieron ese corte así como para que no se nos zafe, acá le vamos a hacer un pequeño cortecito para enganchar el hilo y aquí de este lado otro. Entonces, una vez que tenemos, vieron que usé una tijera común para el cartón, no la de hilo. Soy muy estricta conmigo y con toda la familia a la hora de usar las tijeras porque el filo se va enseguida. Estas son solo de hilo lana. Bueno, una vez que tenemos, aquí voy a correr un poquito, que tenemos estos cortecitos y ya el cartón preparado, los colores elegidos, vamos a enganchar un poquito ahí. Hay cartoncitos que se compran de estos para los hilos de bordar, también lo pueden comprar si quieren, pero bueno, acá somos muy fan de reciclar y tenemos todo a mano para reciclar. Miren qué simple. Enganchamos ahí para que no se nos escape la puntita esa y empezamos a enroscar. ¿Cuánto vamos a enroscar? Bueno, estas piecitas, porque no solo va a alcanzar para un solo collar, podemos hacer una pulsera, aritos haciendo juego. Entonces tiene entre 200 y 250 vueltas. Parecen muchas, pero recuerden que esto es muy pequeñito, tiene aproximadamente 2 centímetros de ancho, de alto el cartoncito. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de tener la cantidad como para que nos alcance, porque luego una vez que empezamos a tejer, ya no podemos unir. Es un solo tirón. Entonces aquí empezamos a contar 200 vueltas o 250, depende del proyecto.
Y siempre nos tiene que quedar un poco por las dudas. Y hacemos así, simplemente así enroscamos. Cuando terminamos, enganchamos en el otro corte y cortamos la hebra. Así de simple. Entonces, cuando cortamos la hebra, aquí enganchamos para que esto no se nos enrede, porque seguro que van a ir a un costurero o alguna cajita para guardar en el momento que lo queramos utilizar. Simplemente así lo guardamos como cualquier hilo de bordar que tenemos. Vieron que vienen esos cartoncitos ya cortaditos, especial para esto, pero bueno, lo podemos hacer nosotros. Si quieren hacerlo más prolijito, más cortito, más chiquito, eso ustedes van a ver a gusto. Y así vamos a guardar nuestras hebras. ¿Ven cómo están estas? Aquí están todas guardaditas y ordenadas para que no se nos enreden, que no se nos enrede sobre todas las cosas. Eso es lo que quería decir, me quedé trabada. Bueno, ahora sí, vamos a enhebrar y como estaba mi agujita, y empezamos a colocar las piezas estas que tengo aquí. Bueno, en principio, ¿cómo tenemos que ordenar las piezas? Porque todas tienen un orden, aunque hay muchos colores mezclados. Traté de darles un orden para que se puedan lucir mucho más. Entonces, yo ahora les voy a pasar la cantidad que tiene. Por ejemplo, ahí me lo voy a traer. La cantidad de piecitas, de mostacillas que tiene el primero, luego el segundo y luego el tercero. Obviamente este tiene menos, este tiene un poquito más y un poquito más. Entonces tenemos que dividir en cantidad. Y obvio está que cada uno, obviamente esto es a gusto de cada uno. Si lo querés hacer más cortito y este menos, también lo van a tener en cuenta. Entonces, yo les voy a pasar la cantidad que agregué en este y en este. ¿Pero qué? Resulta que nosotros tenemos que enhebrar todo junto. Acá están todas juntas. Y a medida que vamos tejiendo, las vamos a ir separando. Entonces, vamos a hacer así. Yo ahora les voy a dar la cantidad de cada una de las hileras. Y esto lo voy a dejar en suspenso. Aquí tengo la hebra de inicio porque vamos a tejer. Y las piedritas hay que ir corriéndolas. Acá tengo mi cartoncito con el hilo. Obviamente no vamos a cortar absolutamente nada. Si no, no vamos a poder hacer el trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Miren, acá tengo enhebrada la aguja. Ahí dejé esta hebrita. Y tenemos que cargar todas estas piedritas. Y vamos a elegir cómo vamos a combinar. Mi elección fue, yo por ejemplo, voy a enhebrar una de estas blancas que va a ser el tope, y a partir de aquí yo comienzo a tejer. Entonces aquí comenzaría el tope, la parte de arriba. Ahí voy a colocar una de estas y elegí entre una de estas piedras grandes agregar 5 de estas pequeñitas entre una y otro. Acá tengo 3. Ustedes elijan colores que les gusten. 4 y 5. ¿Ven? Nos tenemos que asegurar de que pasen las mostacillas por la aguja. Por eso elegí esta aguja. Y ahí tengo una de estas grandes, 5 de estas pequeñas. Ahora voy a elegir el color verde. Y esto es lo que va a haber de separación. Ustedes quieren separar con más pequeñitas, separan. Quieren poner cualquier mostacilla mezclada, pueden mezclar todos los colores, un solo color. Pueden agregar, hacer más, solo de estas más grandes, o alguna pieza de bijú, algo de metal. No sé, eso va a ser elección. Quieren hacerlo con piezas de madera, también se puede hacer. Ustedes van a elegir. Una vez que agregué el verde, otra vez vuelvo a cargar 5 de estas piedritas. Voy eligiendo colores que me gusten. Acá yo ya los tenía separados porque los estuve utilizando. Tengo 4. Cargo una más, 5. Ahí. Entonces hago una grande, 5 pequeñas, una grande, 5 pequeñas. Y ahora con estas grandes voy a hacer así. Miren. Voy a tomar una blanca, una tornasolada y una blanca. Esta fue mi elección. ¿Por qué? Estas 3 piezas yo luego las voy a tejer juntas.
Entonces voy a hacer como que es una pieza de bijú más grandecita. Cada tanto se me va a ir repitiendo este movimiento. Pueden usar 2 verdes y una blanca, 2 tornasoladas y una verde, 2 tornasoladas y una blanca. Ustedes van a jugar con los colores de las piezas que tengan. Yo como tengo estas piecitas, juego con estas. Entonces, ahora vuelvo a repetir estas 5 pequeñitas. Acá tengo 3. Sumo una más y una más. ¿Tengo 5? Bueno, ahí me quedaron estas 3. Entonces vuelvo a repetir. Una blanca, 5 pequeñas de estas, una verde. Vuelvo a repetir la secuencia, como cuando empecé. Así, ¿ven? Acá repetí. Esta blanca, como que inicia de nuevo. Blanca, 5, verde, 5 y las 3 de color. 5 chiquititas. Y comienzo otra vez. Blanca, pero les repito, es mi elección. Ustedes obviamente van a buscar los colores preferidos. Ahí tengo 5 pequeñitas. Van a buscar, acá una se me trabó, se me reveló la rosadita, así que todas afuera. Tengo que sacar la rosadita, que cada tanto viene una con un orificio pequeño y no deja pasar a las otras. Ahí está. A ver, ahí está. Pasaron las 5. ¿Ven? Ahora me tocaría una verde. Esta es la secuencia que yo voy a seguir. Ustedes van a elegir la secuencia que les guste a ustedes. Voy a hacer una más, así completo las 3 grandecitas también. Estas piezas pequeñitas, si las quieren poner sobre un paño, es mucho mejor. Yo por lo general la pongo en mi plaquita esta de Tergopol. Pero ¿qué pasa? Ahora tengo el collarcito y lo tuve que poner en un platito. Y ahora repito nuevamente esta secuencia, que ustedes lo pueden ir cambiando de color. Puede ser que esas 3 las vayan variando y hagan con otros colores. ¿Ven? Entonces, hasta aquí, ahora me faltarían 5. Entonces voy a completar esta secuencia, pero lo van a elegir ustedes. Van a elegir el largo que quieren de la primer parte del collar. ¿Ven? Acá, esto es lo que yo les decía, que voy a juntar las 3 piecitas y cada tanto, porque van a entrar cada tanto, no van a ser muy seguidas. ¿Ven? Ahí, entonces nos quedan como mezcladitas estas piecitas así, las 3 juntitas. Y luego vamos a ir separando, más, menos, tampoco tiene que ser estrictamente 5. En alguna puede ser que se le vaya una, un 6 piecitas, 7. Eso lo van a elegir. Esto es lo que tiene de divertido, de bueno, es que ninguno va a ser igual. No van a encontrar un collar igual en ningún lado porque lo están creando ustedes mismos. Entonces, una vez que enhebramos todas, ahora les voy a contar, como tengo aquí, esto lo voy a dejar a un lado porque ya más o menos ahí expliqué cómo lo tenían que hacer. Enhebramos la cantidad total de las piecitas y luego tenemos que ir tejiendo y las vamos a ir corriendo. Aquí yo tengo el total de los 3 collares. Entonces, si pueden anotar, si quieren anotar en algún papelito, ahí lo tienen agendado. En el primero, el más cortito, agregué 47 de estas piecitas. En total, esta no la conté de a una, las que puse a 3, las conté por separado, 47 piezas. En el que va a ir en el segundo, agregué 58 piezas y en el último agregué 70 piezas. Entonces así yo sé, lo tengo anotado, sé hasta dónde voy a tejer y hasta dónde tengo que llegar para luego continuar con el collar. Ahora, una vez que tenemos ya todo enhebrado, todo preparado, ahora sí nos vamos a dedicar a tejer, que es lo que más nos gusta, pero este trabajo previo hay que hacerlo y también es divertido, es bonito. Miren qué bonito ver todas estas cosas, estas piecitas enhebradas que quedan preciosas. Bueno, ¿cómo vamos a empezar? En principio vamos a dejar una hebra bastante larga para hacer esta terminación y luego no tener que agregarlo. ¿Ven? Esto es una cadenita que termina con 2 mostacillas como peso, porque este collar es para atar. Si ustedes quieren hacer un collar entero sin necesidad de atarlo, ¿ven? De los 2 lados tiene una cadenita con 2 mostacillas muy bonitas como terminación.
Si ustedes quieren hacerlo entero, bueno, esta pieza que vamos a tejer ahora, que es el cordón más grueso, esto lo van a tener que cerrar en circular. A mí me gustó dejarlo suelto. Entonces ustedes, si no lo quieren suelto, lo tienen que unir. No se teje por separado. Entonces, este collar, esta parte del collar es el inicio del trabajo. Entonces, voy a dejar un tramo como para hacer, ahí en esta cadenita hay 20 puntos. Así que dejo un poco más largo como para que no me falte luego. Entonces voy a dejar ahí y voy a comenzar a tejer cadenitas. Ahí. Ustedes busquen la aguja que les sea cómoda para este trabajo. Acá comienzo, voy a hacer mi primer arito para comenzar a hacer cadenitas. Estas piedritas las tenemos que ir corriendo. Tenemos que trabajar con cuidado. Obviamente no vamos a tirar fuerte para no cortar el hilo. Pero bueno, ahí. Vamos a hacer cadenitas. ¿Cuántas cadenitas? Yo en el largo de mi tira más ancha del collar del inicio donde vamos a atar y también cuelga, hice 60 puntos. Pero como les digo siempre, ustedes van a elegir, eso es a gusto. Ustedes van a tejer una cadena. Por ejemplo, yo voy a tejer mis 60 puntos porque voy a repetir el mismo collar. Ustedes tejen 60 puntos y se lo van probando porque tienen que tener en cuenta el largo que van a querer el collar, ¿sí? Si lo van a querer extremadamente largo o lo van a querer cortito. Si lo van a querer cortito, obviamente esto tiene que ser mucho menos. En mi caso voy a tejer 60 cadenitas, así que me quedo tejiendo y luego les muestro cómo seguimos. Bueno, tengo las tiritas que dejé, el pedacito de hebra, las 60 cadenitas y ya vamos a comenzar a tejer las piedritas. Las vamos a mantener aquí cerca de a grupitos. Y voy a hacer así. Tengo las 60 cadenitas. Voy a tomar esta primer pieza, la acerco, agarro ahí con mi agujita y voy a tomar una lazada y hago una cadenita como para encerrar mi primer piedra. Voy a tejer 2 cadenitas. Cada vez que haga una piedrita grande, yo voy a dejar 2 cadenitas de separación. Bueno, ahora voy a traer una de estas pequeñitas y voy a hacer lo mismo. La llevo bien contra la agujita y voy a hacer una cadenita para encerrarla. Ahí. Ahora voy a dejar solo una cadenita. Entonces, cuando nos tocan estas piezas más grandes, hacemos 2 cadenitas de separación entre estas pequeñitas, de un lado y del otro. Acá porque estamos iniciando el trabajo, pero a medida que vamos tejiendo vamos a separar con 2 cadenitas. A las pequeñitas las vamos a separar solo con una cadenita. Hice la cadenita, ahora voy a encerrar la próxima. Ahí. Vuelvo a tejer una cadenita. Traigo la otra pieza, ahí, la vuelvo a encerrar, ahí, y tejo una cadenita. ¿Ven cómo les tiene que ir quedando? Entonces, cada 5 de estas mostacillas vamos a ir separando o con un grupito de 3, como hemos hecho, que ahora se los voy a mostrar, o con una de estas, el color que nos toque, cualquiera. Pero obviamente ustedes van a elegir la cantidad, los colores, la forma, las piezas, porque hay tanto para hacer bijou. Bueno, ahí tengo las 5, ahora voy a tejer 1, 2 cadenitas, porque las que vienen aquí son estas 3 juntas, que yo les mencioné que no las voy a tejer por separado. Cuando hago este grupito de 3, yo sé que tengo que tomar las 3, miren ahí, y recién que tengo ahí bien ajustaditas las 3, las voy a encerrar con una cadenita, ahí. Entonces me queda como una pieza un poquito más grande. Tejo 2 cadenitas de separación y comienza de nuevo estas pequeñitas. A las pequeñitas solo las separé con una cadenita. Esto lo vamos a ir corriendo
y solo nos mantenemos aquí unas poquitas como para tenerlas más cerca para ir tejiéndolas. Esto es hasta que le agarren la mano. Después se van a poner muy prácticas porque son muchas piecitas. Es muy repetitivo, entonces lo van a hacer mucho más rápido luego. Ven, ahí tengo 3. Acá traigo otra. Tengo 4, cadenita. Traigo esta que sería la última pequeña. La encierro con una cadena y tejo una cadena de separación. Ahí. Ven que voy a correrlas un poco porque están como apretadas. Acá me toca una de las grandes, entonces tengo que hacer una cadena más. Recuerden que cuando terminamos con este grupito, las separamos con 2 cadenitas. Estas 2 cadenitas que voy a hacer entre estas piecitas que son un poquito más grandes, ahora vuelvo a hacer 2 cadenitas más. Ahí. Es para que se luzca un poquito más, para que se note un poquito más, igual que estas 3 que estamos separando juntitas, ¿ven? Y luego nos quedarían las 5 del centro. Ahí comienzan de nuevo las 5, estas pequeñitas, ¿ven? Y es simple, es un trabajo muy simple, muy entretenido, divertido. Sabemos que podemos hacer para comercializar, para venderlas, ¿eh? En el verano obviamente estas piezas se lucen mucho más porque en una remerita, una musculosa, y nos ponemos un collar de estos, diosas total, son divinas y seguro que va a haber alguien que les va a observar, va a preguntar dónde lo compraste. Bueno, me lo hice yo, los hago para vender. Siempre pensando en los que vendemos, ¿no? Bueno, acá voy a hacer 2 cadenitas porque viene una de las piezas grandes o más grandecitas. Otra vez, la encierro, corro un poco, esto lo tenemos que ir corriendo continuamente. La encerré y vuelvo a tejer 2 cadenitas, ¿ven? Ese es el aire que voy a permitirme darle para que luzcan un poco más estas piezas. Esto es todo. Así vamos a tejer hasta obtener entre 47, 48, quizás hasta 50, o si lo quieren más cortito, ponen 40 de estas piezas. Un ejemplo les doy. Así lo vamos a tejer. Hasta ahora venimos con cadenita de base y enhebrando estas piezas. Me voy a quedar tejiendo hasta obtener mis 47 o 48 piecitas y ya les muestro cómo seguimos. Tengo ya la cantidad que a mí me gusta para el primer collar, el corto. Y ahora voy a volver a tejer 60 cadenas para terminar de completar este collar. Entonces simplemente me quedo tejiendo 60 cadenas. Tejí mis 60 cadenitas. Bueno, ya tenemos completo el largo que nosotros nos puede llegar a gustar. Ustedes acá en este punto van a elegir el largo deseado si quieren. Se lo van probando. A mí me gusta así el largo porque recuerden que esto hay que atar, ¿no? Nos llevará un tramito. Entonces, supuestamente sería esto quizás lo que cuelga. Si ustedes lo quieren hacer más largo, bueno, también lo pueden hacer, pero recuerden que tienen que lucir esas 3 tiras con piedritas y nos tiene que calzar a la medida, a la altura desde el pecho, un poco más arriba, para que se pueda lucir. Bueno, una vez que ya tenemos nuestra tira formada, la primera, ahora tenemos que regresar con puntos bajos. Entonces voy a levantar una cadenita más y comienzo a tomar cada una de estas cadenitas, ahí, y tejo puntos bajos. Si ustedes quisieran hacer esta tirita más ancha, pueden hacer medias varetas, o medio punto alto. Así, miren, despacito, porque recuerden, estamos tejiendo con muchas hebras. Si ustedes logran tener algún hilo que les guste y que puedan pasar las mostacillas, también lo pueden hacer con una hebra. Acá lo divertido es que nosotros preparamos nuestro propio hilo, le damos los colores que nos gustan. También si quieren integrar en este grupito de hilos alguno con brillo, lo pueden hacer.
La creatividad siempre aparece cuando empezamos a tener materiales para mezclar y acomodar colores. ¿Ven? Miren qué bonito. Acá de este lado no nos queda la tirita que dejamos, el pedacito de hilo que dejamos del otro lado. Esto luego lo vamos a tener que unir para hacer esa cadenita. Si lo desean, si quieren dejar la cadenita final para atar. Pero eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Ahora yo me voy a quedar tejiendo puntos bajos hasta llegar a donde están las mostacillas. O sea que me quedo tejiendo 60 puntos bajos. Bueno, acá miren cómo les tiene que quedar. Vamos a tejer los 60 puntitos, 60 puntos bajos. Y ahora vamos a comenzar de nuevo a colocar las piecitas de la misma forma que lo fuimos haciendo. Ahí, ahora me tocan estas 5 pequeñitas, así que tejo las 5 pequeñitas. Lo mismo hacemos, repetimos el mismo movimiento como hemos hecho, con esa secuencia de 5 piecitas chiquitas, una un poquito más grande, luego repetimos y así hasta encontrarnos con las 3 que van juntas. Bueno, repetimos el mismo movimiento a lo largo de todo el collar, si ustedes quieren, pero ya lo van a tener que preparar antes. Si quieren que la segunda tira sea diferente, bueno, ustedes van a tener que contar las piezas, cómo las van a enhebrar, para luego colocar en el collar. ¿Cuál es la diferencia que hay en esta segunda hilera? La cantidad. Recuerden que comenzamos con la más pequeña. Acá venían 58 piecitas, que es un ejemplo. Obviamente ustedes van a elegir la cantidad que les guste. Yo les doy una idea de cómo hice este collar. Luego ustedes, ahí, acá voy a hacer 2 cadenitas. Me estaba olvidando ya, pero bueno, como quedó ahí colgando me gusta porque tiene un poquito de movimiento, queda lindo, así que lo voy a dejar. Así tienen que ir tejiendo las piecitas hasta tener unos 58 aproximadamente, porque la idea es que sea un poquito más largo que el primero que hicimos. Y luego, cuando nos encontramos en el otro extremo, volvemos a tejer sobre la cadenita los 60 puntos bajos. O sea, cuando termino con mis 58 piecitas aquí del segundo collar, les muestro cómo vamos a empezar, porque tenemos que tener algo en cuenta para comenzar a completar el punto bajo. Así que yo primero me quedo tejiendo estas piecitas y ya les muestro cómo seguimos. Bueno, acá ya enhebré la cantidad que corresponden a la segunda hilera. Estaba mirando que no se me vaya a desarmar ahí, lo tenía soltito el rulito. Y me voy a detener un poquito para explicarles. Nosotros tenemos la más cortita abajo, viene la que es un poquito más larga. Y miren, quiero mostrarles algo. Acá donde terminé de enhebrar las piedritas, voy a juntar con el inicio del collar más corto. Lo levanto, lo tengo así en el aire. Lo junto un poco y ustedes se van a dar cuenta cuánto va a haber de diferencia entre uno y otro y van a elegir. Si lo quieren mucho más largo el de abajo, le agregan más piedritas. La idea es que queden un poco separados para que se puedan lucir también todos. Bueno, ese es un punto. Otro de los puntos que quiero que tengan en cuenta es, nosotros volvimos aquí porque esto va a empezar a enroscarse. Típico de cuando hacemos una tira de punto bajo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Aquí, este último tramo, que quede bien derechito ahí. Nuestra cadenita, la inicial, la más cortita, que quede bien derechita. Y cuando comenzamos aquí a tejer el punto bajo sobre esta cadena, porque ahora vamos a empezar a tejer el punto bajo aquí, tenemos que lograr de que esta, la primera, la vamos a ir mirando, ¿ven? Ahí. Vamos a ir observando de a tramitos para mantener nuestra cadena que no quede enroscada. Obviamente va a tender a enroscarse porque de por sí la cadena siempre tiende a enroscarse cuando la tejemos. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Tengo aquí el punto bajo derechito y voy a ir buscando esos eslabones ahí y me voy a ir guiando y lo voy tomando de a poquito con mi mano. Voy mirando de que los eslabones, no importa si la piedrita se fue hacia arriba o hacia abajo,
El tema es que los eslabones estén derechitos. Vieron que cuando nosotros vamos a cerrar un cuello, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta de que la cadenita nos quede bien derechita para poder cerrar la hilera. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Yo me voy a ir guiando, voy mirando de que la cadena vaya quedando derechita. Nos vamos a tener que tomar este tiempito. ¿Ven? Ahí yo la veo bien derechita la cadena. Voy soltando estos tramos y al mismo tiempo esto se va desenroscando. Eso es lo que tenemos que lograr. Quizás esto le lleve un poquito de tiempo, pero es solo en este tramo, en la primera cadena, para poder unir la cadena de arriba y encontrarnos con esta cadenita que quede bien derechita. Ahí. Este es el derecho de mi cadena. Ahí ya me encuentro con mis eslabones, ¿ven? Ahí se notan cada uno de los eslabones. Bueno, acá voy a sostener y ya la segunda me despreocupo. ¿Por qué? Porque yo alineé esta primera. Entonces ahí, con mucho cuidado, voy a tomar esta última cadenita que dejé libre. Miren cómo lo tengo ahí, lo sostengo bien. Y acá voy a comenzar a tejer los puntos bajos. Ya está. Una vez que agregué el primero, yo ya sé que el resto lo voy acomodando. Voy a ir tejiendo esos puntitos bajos. Ahí. ¿Ven? Y ya ahora es mucho más fácil enderezar esta cadenita. Pero esto era importante para que no se nos enrosque tanto y quede como un tirabuzón. Y estas dos extremos nos queden los dos derechos. Para que no quede enroscado. Ese es el tema que tenemos que tener en cuenta solo en esta primera hilera, porque luego la tercera ya tenemos el punto bajo tejido en las dos cadenas de extremo, entonces resulta mucho más fácil. Miren, ahora simplemente voy a tejer estos 60 puntos y luego voy a regresar con 60 puntos de nuevo para hacer la última tira de mostacillas. En mi caso elegí 3. ¿Ustedes quieren agregar más? ¿Quieren hacer 4 o 5? Bueno, en principio lo van a tener que tener en cuenta para enhebrar cierta cantidad de piedritas. Recuerden de cada vez agregar algunas más, entre 8, 10 piedritas más. Ustedes más o menos van a comparar el largo que van a querer uno de otro collar. ¿Cuánto quieren que cuelgue uno de otro? Pueden hacerlo de 5, de 6, que cuelguen. Es fantástico, quedan divinos. Pero bueno. Para empezar a hacer estos collares, yo creo que con 3 está perfecto, queda divino, súper original y es simplemente animarse a hacer estas piezas que, como les decía, son únicas. Bueno, me quedo tejiendo ida en punto bajo y vuelta en punto bajo. Nos vamos a encontrar cuando comience aquí la tercera tira. Y ya esto resulta ser un trabajo muy, muy simple después de todo. Así que me quedo tejiendo. Acá ya regresé con punto bajo otra vez. Miren, aquí terminé de tejer estos puntitos. Y esta es la tirita más larga. Esta es la más pequeña. Esta es la segunda. Y ahora vamos a hacer la tercera. Obviamente vamos a repetir exactamente lo mismo. ¿Ven? Ahí. Estaríamos del lado del revés. Ahí. Con los puntitos así, van a quedarnos patas para arriba porque estamos regresando. Entonces estamos por terminar la tercera, que es la última. ¿Qué van a tener en cuenta? Esto ya saben cómo lo van a ir separando cada una de estas piecitas, que ya las comienzo a tejer. Van a tener en cuenta esto, ven aquí. El punto bajo, esta cadenita que hemos hecho, ustedes tienen que tener en cuenta que nos quede derechita. Recuerden que el primero, que acá está unido, es la más cortita, esta es la segunda, nos tiene que quedar así para comenzar a terminar de tejer los 60 puntos, ¿sí? Bueno, ahora yo me voy a quedar a unir todas estas piecitas como ya se los mostré anteriormente. Ahí voy a hacer unas 2 cadenitas de separación y comienzo a unir las mostacillas que me correspondan, las piezas estas que me corresponden para el collar. Recuerden que este lleva más piezas,
Yo les había dicho unas 70, pero obviamente eso va a ser opcional. Ustedes van a elegir la cantidad de piedritas que le quieran agregar. Y así simplemente me voy a quedar a tejer las que me faltan. Las voy acercando de a poco. Ahí. Aquí tengo las chiquititas. Entonces recuerdan, las chiquitas van solo separadas. Primero las atrapamos ahí con una cadenita. Y luego separamos con una cadenita. Así hasta tener las 70. Y termino tejiendo 60 puntos bajos. Y antes de cortar el hilo les muestro cómo va quedando este collar. No lo voy a mostrar porque obviamente, no voy a mostrar, tejer las piedritas. Ya se los mostré, ya lo vieron, ya saben cómo hacer y obviamente pueden cambiar a gusto de ustedes. Me quedo tejiendo todas estas piecitas y vemos cómo lo terminamos. Bueno amigos, acá ya terminé. Esta es una de las tiras. Esta es la hebra que dejamos para las cadenitas. Así nos tiene que quedar. Acá, ¿qué nos faltaría para terminar? Esperen que lo voy enderezando. Esto hay que humedecerlo, ¿eh? Hay que humedecerlo bastante y dejarlo colgado. O si lo pueden poner en plaquita y estirarlo, mucho mejor. Acá, antes de cortar la hebra, voy a hacer la cadenita. Esperen que tomo todos los puntitos juntos. Entonces voy a hacer un puntito aquí, por aquí abajo, como para emparejar con un puntito deslizado. Ahí. Y termina como en punta. Y ahora voy a tejer unas 20 cadenitas. Aquí hice más o menos unas 20 cadenitas, pueden ser 10, 15 o ninguna. Si ustedes quieren poner un botoncito, un ganchito de un lado y del otro, también lo pueden hacer. A mí me gustó dejarle esta cadenita de 20 puntos. Voy a cortar una hebra medianamente larga. Ahí. Porque luego, si ustedes lo desean, acá le ponen una piedrita y si no lo dejan así, tratan de hacer otro nudito más con esta hebra, bien ajustado, varios nuditos y cortan. Yo dejé esta hebra así porque ahora con la aguja voy a enhebrar dos de estas piedritas y lo voy a esconder, voy a venir por aquí adentro por la cadenita y escondo, hago un nudito y me va a quedar este detalle. ¿Ven? Ahí. Yo enhebré dos piedritas pequeñas. La última la paso por dentro de la más pequeña y escondo por aquí adentro la hebra hasta hacer un nudito y hacer esta terminación para atar. Eso por un lado, que les quería comentar. Del otro lado vamos a hacer lo mismo. Acá, como yo había dejado, no sé si recuerdan, dejé esta hebra al inicio, así no tenía que agregar luego y no nos queden tanto nudito. Entonces, acá como dejé, hago exactamente lo mismo. Las 20 cadenitas. Una vez que hicimos ya las cadenitas, listo. Vamos a humedecer. Humedecemos muy bien para que esto se estire, porque queda como todo arrugadito por el tema del hilo, ¿no? Tenemos que estirarlo, pero para eso hay que humedecerlo. Y eso es todo. Miren qué belleza. Es muy simple, quizás lleva mucho trabajo de preparación, porque tenemos que enhebrar las piedritas, contar, acomodar que las cadenas nos queden derechitas, pero la verdad que vale la pena. Miren qué belleza, lo voy a sacar porque lo tengo acá pinchadito. Voy a correr todo esto. Estos son los tonos verdes que elegí mis hilos y estos los azules. Miren qué belleza. ¿Ven cómo cambia como cuando lo humedecemos y luego seca? Si quieren le pueden poner almidón o para el aerosol para cuando planchamos las camisas. Entonces este trabajo queda mucho más plano y cuando lo colgamos se puede lucir mucho mejor. Bueno, espero que les haya gustado. Es otro de los collares que hacemos con este hilo preparado. Es muy simple y solo lleva el tiempo de preparación, pero luego es divertirnos, tejer, que es lo que tanto nos gusta, usar piedritas de las que nos gusten, colores que los vamos preparando nosotros y luego a lucir. Y si lo pueden vender, si trabajan vendiendo sus piezas tejidas, mucho mejor. Bueno, les dejo un beso, muchísimas gracias por acompañar, por estar siempre en nuestro canal.
Recuerden que aquí debajo del video, en la descripción, tocan el link directo para ir a Facebook o para ir a Instagram, que estamos siempre compartiendo las fotografías de todos los trabajos que hacemos y obviamente mucho más para poder compartir este arte maravilloso. Les dejo un besito y nos estamos viendo. Muchas gracias. Chao.